Estudios Constitucionales presenta la Conferencia Magistral La Justicia Constitucional en la Evolución del Constitucionalismo. Ponente: Miguel Ayuso Torres, profesor de la Universidad Pontificia Comillas en España. Panelistas: Magistrado Francisco Morales Sarabia, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Magistrado Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales. Buenas tardes. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida a todos los presentes y a todas las personas que están participando de forma remota. Continuando con sus actividades académicas, se ha programado para el día de hoy la conferencia magistral La Justicia Constitucional en la Evolución del Constitucionalismo. Permítanme presentar a las personas que nos acompañan en la mesa de honor. Nuestro invitado, el expositor, doctor Miguel Ayuso Torres. Doctor Francisco Morales Sarabia, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Helder Domínguez Haro, magistrado y doctor general del Centro de Estudios Constitucionales. Y el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Seguidamente, acto inaugural a cargo del magistrado vicepresidente doctor Francisco Morales Sarabia. Muy buena. ¿Aló? No. Bueno, muy buenas tardes a los asistentes, a nuestro querido profesor, invitado, el doctor Ayuso, a mi colega Helder Domínguez, a mi colega Gustavo Gutiérrez. Y solo quisiera decir unas palabras de reencuentro con varios asesores que estoy viendo aquí presencialmente, que no los veía de muchos años, han sido mis compañeros de trabajo. Quiero rendirles un homenaje a ellos porque los asesores jurisdiccionales de toda corte constitucional, de todo tribunal, son el pilar fundamental de los tribunales. Los magistrados somos aves de paso, pero los asesores son los que están ahí con su trabajo diario y por años, ¿no? Entonces, permítame esta licencia. Y bueno, dentro del marco de actividades que ha desarrollado el Centro de Estudios Constitucionales, con esta nueva composición, nosotros hemos querido privilegiar las actividades presenciales e híbridas. Precisamente ese es el esquema que ha planteado el director del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Helder Domínguez, y asimismo hacer un trabajo conjunto con las universidades peruanas y del extranjero. En ese sentido, el Centro de Estudios Constitucionales, en coordinación con la Universidad de San Martín de Porres, con su Facultad de Derecho, con el decano, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, ¿no?, hicieron posible que el profesor nos acompañe el día de hoy, ¿no? Por eso nosotros nos sentimos muy agradecidos, muy contentos de que el día de hoy podamos conversar, reflexionar y escuchar la exposición que tiene el doctor Ayuso preparada y que se intitula La Justicia Constitucional en la Evolución del Constitucionalismo. Yo solamente quería realzar eso. Tenemos un largo trabajo por delante, ¿no? La motivación de este colegiado del Tribunal Constitucional es hacer la justicia constitucional en nuestro país, trabajar duro como lo estamos haciendo todos los días, y son testigos mis colegas, y también difundir, ¿no?, los valores constitucionales, el afianzamiento de la democracia y de los derechos fundamentales. Por tanto, mi querido profesor Ayuso, mi querido director del SEC, declaramos inaugurado esta conferencia, y sin más preámbulo creo que procederemos a escuchar tan brillante exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Continuando con el programa, se inicia la conferencia La Justicia Constitucional en la Evolución del Constitucionalismo, a cargo del destacado profesor doctor Miguel Ayuso Torres. Antes voy a dar lectura en forma resumida a su hoja de vida.
Doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Doctor honoris causa por la Universidad de Udine, Italia. Profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. Ha participado en distintos proyectos de investigación de importantes universidades. Universidad de Trento, Italia, Universidad de Padua, Italia, Universidad Católica de Portugal, Universidad de París II, Francia, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Universidad San Luis, Bélgica, Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Autónoma de Guadalajara, México, Universidad Sergio Arboleda, Colombia, Universidad de Mendoza, Argentina, entre otras prestigiosas casas de estudio. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Sociedad Peruana de Historia, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Academia del Plata Argentina. Académico de número de la Academia Brasileña de Derecho Registral Inmobiliario, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Brasil y de la Academia Católica de Francia. Académico de honor de la Academia Peruana de Derecho, ha sido investigador emérito de la Procuraduría General de Colombia y es autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Lo escuchamos, doctor. Con la venia del señor vicepresidente del Tribunal Constitucional y del director del Centro de Estudios del Tribunal Constitucional del Perú. Muchísimas gracias por esta invitación que mucho me honra y que me permite completar esta actividad que estos días estoy desarrollando, desde luego muy enriquecedora para mí, no sé si tanto para quienes me escuchan, en merced a la invitación de la Universidad San Martín de Porres, que me ha distinguido con la condición de profesor honorario estos días últimos. Cuando me propusieron venir a esta sede prestigiosa a dirigir la palabra, me encontré con una primera dificultad que se encuentra todo orador cuando tiene que exponer un tema ante una concurrencia, y es el de presuponer quiénes iban a ser los asistentes a la misma, porque evidentemente cualquier intervención no es idéntica en función de quién es el auditorio al que uno se dirige. No es lo mismo dirigirse para un grupo de estudiantes que dirigirse a un grupo de magistrados, que dirigirse a un grupo de profesores, porque aunque en ocasiones las circunstancias puedan ser concurrentes entre varias categorías, evidentemente, como dicen los italianos, il taglio, es decir, el corte, es decir, la perspectiva, no es idéntica, no es coincidente. Esta es la primera dificultad y yo les pido perdón porque he pergeñado, no traigo ningún texto escrito, lo cual me obliga a una primera observación preliminar, y es la de que ustedes, claro, cuando alguien lleva un texto escrito, normalmente uno va viendo cómo las páginas leídas van aumentando y las que quedan por leer van disminuyendo, lo cual produce un cierto sosiego en el auditorio que va viendo cómo se va acercando al final. Siempre hay algún orador sádico que tras leer la primera página la pone al final, lo cual genera una incertidumbre terrible en el auditorio, pensando en que puede ser el eterno retorno y que finalmente la conferencia no vaya a terminar nunca. Cuando se habla sin leer un texto, sin papeles, evidentemente es necesario dar una garantía mínima al auditorio. Y es que a mí me han ofrecido hablar 45 minutos, pero yo les aseguro que no va a pasar de la media hora. Es decir, que en este momento, que son las 3:37 minutos, pues que en torno a las 4:05, una cosa de ese tipo, yo espero haber puesto término a mi intervención. Lo digo para su tranquilidad. Y también otra cosa que da tranquilidad a quien escucha es poder saber que el discurso está articulado, es decir, que el discurso consta de partes y que constando de partes, pues evidentemente las partes tratadas van aumentando y las partes por tratar van disminuyendo. Es lo mínimo que se puede hacer cuando no existen papeles delante, que es advertir al auditorio cuál es la estructura de la intervención. Esta estructura mía es una estructura muy elemental.
porque va a consistir en una reflexión entre colegas, pero una reflexión sobre temas básicos, porque el tema elegido, la justicia constitucional en la evolución del constitucionalismo, evidentemente nos obliga a recordar cosas conocidas. Yo lo que propongo hacer en primer lugar es recordar cuál es la evolución en la acepción del término constitución, 1. 2. Una vez que hemos tratado de la evolución del término constitución, va a emerger el tema de la justicia constitucional en esta evolución. 3. Una vez que la justicia constitucional ha hecho aparición en el panorama de la Constitución, es ver cuáles son las transformaciones que la justicia constitucional ha ido teniendo en el seno de la evolución del constitucionalismo. Y 4, fundamentalmente referida a nuestros tiempos, poner algunos ejemplos del derecho comparado sobre cómo la función de la justicia constitucional en el seno de la evolución del constitucionalismo hoy plantea unas dificultades singulares, porque no estamos en la fase de lo que se llamó el constitucionalismo clásico, no estamos tampoco en la fase de lo que se llamó el constitucionalismo racionalizado, estamos más bien en una fase de lo que se ha llamado neoconstitucionalismo, es decir, un constitucionalismo en el que se radicalizan algunas de las perspectivas de las etapas anteriores. Bueno, esta es la panorámica que pretendo compartir con ustedes. Y como les digo, no es sin otra intención, se ha anunciado como conferencia magistral, yo lo agradezco mucho, pero no, de conferencia tiene algo, claro, de magistral poco, pero sí quiero compartir con ustedes unas reflexiones que nos permitan luego, pues, hacer una serie de comentarios sobre la realidad. Miren, ustedes saben que, primer punto, ustedes saben que la idea de constitución es un término que se corresponde con distintos conceptos. Este es uno de los primeros problemas que plantea la Constitución. Ustedes saben que existen términos que van referidos a un único concepto, estos se llaman conceptos unívocos. Hay otros términos que van referidos a conceptos que entre sí no guardan ningún tipo de semejanza, estos se llaman conceptos equívocos, y hay términos que van referidos a conceptos múltiples, pero que guardan entre sí algún punto de conexión, y estos se llaman conceptos análogos. La analogía es uno de los elementos intrínsecos de la comprensión de la realidad, pero en buena medida de la comprensión de la realidad jurídica por antonomasia. De ahí la importancia que tiene la analogía siempre en los cursos de fuentes del derecho, etc. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hablamos de Constitución, hay una primera acepción de Constitución, lo conocen mejor que yo, y discúlpenme por tener que tratar obviedades como esta, en la que la palabra Constitución va referida esencialmente al margen de las ciencias político-jurídicas, a las características o propiedades esenciales de un ser. Nosotros hablamos de alguien que tiene constitución atlética o que tiene constitución enfermiza. Ahí estamos utilizando la palabra constitución al margen de las distintas realidades político-jurídicas. Evidentemente esta acepción no nos interesa o no nos interesa particularmente. Hay una segunda acepción, en cambio, que toma el punto de partida de esta primera, que en cambio es intemporal. Es ya político-jurídica, pero es intemporal. No va marcada, no va referida a un contexto histórico-doctrinal. No va referida a unas premisas ideológicas, sino que va referida a cualquier sociedad, en cualquier momento, en cualquier tiempo. Se ha dicho en ocasiones que ha tenido constitución. Esto puede ser considerado un anacronismo, evidentemente, que es la utilización de un término que luego se reviste de caracteres especiales para aplicarlo a momentos anteriores en los que no se daban esos caracteres. En el fondo, esta es la acepción de Constitución como ley fundamental, que por tanto puede venir referida a cualquier época pasada. Un poco cuando Carl Schmitt, en su Verfassungslehre de 1928, hace su doctrina de la Constitución, su teoría de la Constitución, y explica el concepto de Constitución, una de las acepciones primeras que da es precisamente la de ley fundamental. Bueno, tampoco nos interesa esta segunda acepción. O mejor dicho,
nos interesa como telón de fondo, que el objeto central de nuestra exposición de hoy es esencialmente la justicia constitucional. Es evidente que el concepto de ley fundamental referido a cualquier otro tiempo anterior no conoce este mecanismo de la justicia constitucional, que es un mecanismo que está datado cronológicamente, es un mecanismo reciente. La tercera acepción de constitución es ya una concepción en la que sí, la Constitución es una ley fundamental, pero es algo más que una ley fundamental. Es una ley fundamental que solamente se entiende en un contexto ideológico, que es el contexto ideológico de la Ilustración y de la Revolución Liberal. En este contexto, la palabra Constitución está definida de manera clara, no digo que por primera vez, pero una de las primeras veces, por un texto canónico que ustedes recuerdan igual que yo, o mejor que yo, que es el famoso artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Cuando los revolucionarios franceses dicen toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée ni la garantie des droits assurée n'a point de constitution, cuando se nos dice que si no hay una determinación de la separación de los poderes y una garantía de los derechos, no hay constitución, es evidente que ya no estamos en presencia de cualquier ley fundamental. Estamos en presencia de una ley fundamental que solamente se entiende en el contexto de la Revolución Liberal, porque es en el contexto de la Revolución Liberal donde nosotros hablamos de separación de poderes y donde nosotros hablamos de garantía de los derechos individuales. Fuera de eso, hay 1000 concepciones posibles, pero ahí estamos ya en presencia de algo que es radicalmente contemporáneo y algo que se nos acerca. Ahora bien, estas constituciones de finales del siglo XVIII, la Constitución, ustedes saben que la Declaración de 1789 se incorporó con posterioridad como parte dogmática de la Constitución francesa de 1791 y desde entonces como parte dogmática de todas las constituciones, hasta la actual de la Quinta República del año 1958. Ustedes saben que, evidentemente, este texto da lugar a una serie de constituciones que son las primigenias, junto con la Constitución de los Estados Unidos de América, que es anterior, de 1787, pero de esto hablaremos luego. Y, en cambio, este concepto, que es el concepto, por así decir, estricto, yo si hubiera querido decir, el primero es un concepto latísimo, el segundo es un concepto lato, este es un concepto estricto, la Constitución es esto, separación de poderes, garantía de los derechos, pero este concepto de Constitución de algún modo se pierde en la historia del constitucionalismo muy pronto. Esto no siempre se insiste en ello, pero cuando se repasa desde el punto de vista de la historia constitucional, la evolución del concepto estricto de Constitución, nos encontramos que más allá de los primeros textos, pues quizá además de la Constitución francesa, quizá Cádiz, pero la Constitución de Cádiz de 1812 apenas tuvo aplicación real. Luego, una constitución, un texto que no ha tenido aplicación real, lo que en el fondo nos sirve como buen ejemplo, ¿no? Y luego, a lo largo de todo el siglo XIX, se pierde este concepto estricto de constitución, salvo los Estados Unidos. De nuevo, insisto, que podemos dejarlo al margen. ¿Por qué se pierde? Pues miren ustedes, se pierden normalmente por las evoluciones ideológicas y por las evoluciones políticas que se dan a lo largo del siglo XIX. Por dos lugares, ustedes me permiten la licencia, por la derecha y por la izquierda. Es evidente que no estamos hablando de izquierda y derecha, no quieren decir nada o quieren decir demasiadas cosas, pero si ustedes me permiten la licencia topográfica, solo para entendernos, de alguna manera por la derecha y por la izquierda se dan movimientos ideológicos que hacen que el concepto estricto de constitución se diluya. ¿Cómo? Por la izquierda es muy sencillo, es el marxismo. El marxismo constitucional, desde el inicio, nos dice es que las libertades burguesas son formales y a nosotros no nos interesan las libertades burguesas. Necesitamos libertades sustanciales. Entonces, claro, incluso no solamente el marxismo, sino la socialdemocracia. Pensemos en la concepción constitucional de Ferdinand Lassalle. Claro está, si nosotros deterioramos la concepción de las libertades formales porque queremos ir a libertades sustanciales de tipo económico, inevitablemente el concepto estricto de constitución le estamos golpeando, lo estamos hiriendo. Pero también desde la derecha se produce este deterioro del concepto de constitución estricto. Es lo que se llama un liberalismo doctrinario.
Si ustedes hacen el repaso de las constituciones europeas y americanas de la primera mitad del siglo XIX y hasta 1870 más o menos sería el ciclo indiscutible, e incluso hasta 1900, por lo que diré luego, con más problemas, pero también se da una situación en la que se pierde el concepto de separación de poderes y de garantía de los derechos en el sentido primigenio, y gana la visión de que cualquier ley fundamental de cualquier comunidad política, al margen de que se respeten o no los principios y los presupuestos del liberalismo histórico, lo podemos llamar constitución. Es decir, se produce un cierto retroceso a la fase en la que hemos hablado de constitución lata y no de constitución estricta. ¿Hasta cuándo dura esta situación en la que una concepción que estaba perfectamente afinada, ligada a un contexto ideológico que era el de la revolución liberal y que se diluye a lo largo de un siglo, cuándo vuelve a emerger? Pues miren, tenemos que esperar prácticamente en Europa, y esto en el fondo sí que va a venir de Europa hacia América, dejando al margen el tema de los Estados Unidos una vez más, porque voy a aterrizarlo rápidamente. Esto hay que esperar prácticamente al ciclo constitucional que se inicia después de la Primera Guerra Mundial. Hay que esperar a la Constitución de Weimar de 1919 y hay que esperar a la Constitución austríaca de 1920. Y aquí, claro, aquí llegamos a uno de nuestros puntos iniciales. ¿Por qué? Porque esa concepción estricta de constitución que se ha diluido a lo largo de más de un siglo, resulta que vuelve a reaparecer, pero vuelve a reaparecer con un elemento nuevo. Y ese elemento nuevo es precisamente la justicia constitucional. A partir de entonces, nosotros no podemos hablar de constitución sin justicia constitucional. Ya no es solamente la garantía de los derechos o la separación de los poderes, sino que es la garantía de los derechos y la separación de los poderes a través de un mecanismo que es la justicia constitucional. Esto, claro está, es la creación de Kelsen. Esta es la creación de Kelsen. Cuando Kelsen crea el Tribunal Constitucional en la Constitución austríaca de 1920, y luego lo explica en su famoso ensayo de esa misma década de los 20, que da lugar a la réplica de Carl Schmitt y a la gran polémica entre los dos titanes del derecho público y del derecho constitucional, que son Hans Kelsen y Carl Schmitt en ese periodo, nos encontramos con que el eje a través del cual va a girar la polémica es la del papel del guardián de la Constitución. Es decir, la del papel del Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución. Ahí estamos ya en el segundo punto. ¿Por qué en el segundo punto? Sí, en el segundo punto porque yo he hecho, discúlpenme, lo que acabo de hacer es muy obvio, muy elemental, lo saben todos, lo sabemos todos. Pero adquirir conciencia de cómo el concepto de constitución hoy es inconcebible sin la justicia constitucional no es poca cosa recordarlo. Ya lo sabemos, recordarlo. ¿Por qué? Porque durante más de un siglo la Constitución ha existido, pero no la justicia constitucional. Luego el papel de la Constitución era distinto. ¿Por qué Hans Kelsen en los años 20, en la Constitución de la austríaca del año 20, en su artículo famoso que replica Schmitt, por qué llega a la conclusión de que es necesario un mecanismo que asegure el contenido básico de la Constitución en sentido estricto? Pues yo creo que es obvio también, y todos lo podemos pensar rápidamente, porque se da cuenta de que el constitucionalismo europeo, y a través del europeo el constitucionalismo mundial, a la sazón todavía el constitucionalismo francés era el que sustancialmente marcaba el camino, al margen de que los Estados Unidos dejaran impronta en algunas cuestiones,
En el constitucionalismo hispanoamericano, claro que hay impronta del constitucionalismo de los Estados Unidos, pero no en este punto. La justicia constitucional llega en el pensamiento de Kelsen como un intento de introducir en el seno de los presupuestos jurídicos del sistema europeo continental de alguna manera universalizado, lo que en el sistema de los Estados Unidos de América significa la idea de constitución como higher law y la existencia del mecanismo de la judicial review. La idea de higher law, por una parte, la Constitución es un derecho más alto, es un derecho más importante, es un derecho superior, pero para que sea superior es necesario que exista un mecanismo que garantice su superioridad. Y eso es la judicial review, la revisión judicial. Esa revisión judicial, naturalmente, en Estados Unidos se hace en el seno del esquema judicialista típico del mundo anglosajón. Aquí ya no es tanto el tema de la Constitución escrita o no escrita, que es lo que separa a Estados Unidos de Inglaterra, esto no nos interesa hoy, pero sí la idea del judicialismo. ¿Por qué? Porque la idea de que en el sentido de las fuentes del derecho la jurisprudencia es creadora del derecho, en el sentido de que existe un mecanismo, de que cada decisión del juez para aplicar la norma a un caso tiene que tener en cuenta previamente la legitimidad de la norma, y que la legitimidad de la norma depende de su adecuación a la Constitución, que es higher law. Claro, si nosotros nos ponemos en esta situación, evidentemente cada vez que un juez norteamericano inaplica una norma porque cree que es contraria a la Constitución, está adoptando una decisión que no es trasladable a los esquemas no judicialistas del mundo francés, continental, etc. No es trasladable, no es trasladable. Por eso las decisiones de los tribunales americanos en este punto, desde muy pronto, recuerdan ustedes todos, igual que yo, la famosa sentencia del juez Marshall, ¿no? Marbury versus Madison del año 1803. An act against Constitution is void. The judge must pass such act into disuse. Cualquier norma, cualquier act es ley en este sentido, contraria a la Constitución, es nula y el juez debe inaplicarla. Claro, esto implica un vicio semejante a la nulidad absoluta, porque se separa la norma, no llega a ser aplicada nunca. Claro, es verdad que es a un caso concreto, no tiene efectos erga omnes esa decisión. Pero claro, lo que Kelsen se plantea, y este es el origen de la justicia constitucional kelseniana, es cómo trasladar lo que en los Estados Unidos significa la judicial review, cómo se puede trasladar eso a la mentalidad de derecho legislado y no de naturaleza jurisprudencial o judicialista. Y claro está, eso no se puede hacer a través de un tribunal ordinario. ¿Por qué? Porque en el esquema francés la única fuente del derecho es la ley, bueno, si se quiere, la costumbre y los principios generales del derecho, pero no la jurisprudencia. La jurisprudencia no es fuente creadora del derecho. La jurisprudencia es únicamente, digamos, fuente aplicativa y hermenéutica, interpretativa, pero no creadora. Y claro, en ese contexto, el esquema americano no se puede trasladar. ¿Cómo entonces encontrar un órgano que desempeñe la judicial review que en los Estados Unidos desempeña cualquier tribunal, pero por vía de recurso, la Corte Suprema de los Estados Unidos? Finalmente, pues para eso hay que inventar los tribunales constitucionales. Y este es el origen de los tribunales constitucionales, lo sabemos todos. Y este origen de los tribunales constitucionales comienza en esas constituciones del periodo después de la Primera Guerra Mundial, continúa sobre todo en las constituciones de después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que en medio está también la Constitución de la Segunda República Española del año 31, donde se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales, término que ha sido utilizado también en vez de un Tribunal Constitucional en algún momento en la historia del Perú. Y pero la Constitución del 31 tuvo una aplicación escueta,
porque el conflicto que estaba permanente desde el inicio en la Segunda República y que concluyó en la guerra no lo permitió. Es después de la Segunda Guerra Mundial donde nos encontramos una primera ola de expansión de la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque la encontramos en la Constitución italiana del 47, porque la encontramos en la Ley Fundamental de Bonn del año 49, la Constitución francesa, tanto la de la Cuarta República del 46 como la de la Quinta República del 58, no nos sirven del todo, porque en Francia crean un sistema que llaman de justicia política, que luego tendríamos que examinar la diferencia o la distancia entre esta justicia política y la justicia de los tribunales constitucionales en sentido jurisdiccional. No. Pero no me quiero meter en este lío porque sería el análisis del derecho francés en este punto que no me parece que sea particularmente interesante. Pero lo que digo es que se crean tribunales constitucionales, luego la Constitución portuguesa del 76, la Constitución española del 78, todas las constituciones de los países del este, después de la caída del comunismo en los 90, pero también el constitucionalismo hispanoamericano, no se va, salvo en México y en Argentina, no se van al modelo gringo, sino que adoptan el modelo kelseniano. Es el caso colombiano, es el caso peruano, es el caso chileno también, por citar los países más relevantes, ¿no?, del continente. Bueno, entonces ya nos encontramos con una concepción estricta de la Constitución en la que la justicia constitucional forma parte esencial del concepto de Constitución. Ahora bien, esa justicia constitucional, tanto en la Constitución austríaca de 1920 como en las constituciones posteriores, tiene una significación que va ligada a una competencia, que es precisamente la de la Judicial Review. A eso nace. ¿Y cuál es? Evidentemente, el control de constitucionalidad de las leyes. Para eso nace. E inicialmente se puede decir que esa es la competencia por antonomasia. Eso es lo que dio lugar a la discusión entre Kelsen y Schmitt. Vuelvo a esta discusión clásica porque no se ha superado. No se ha superado. En el fondo son dos visiones positivistas ambas, pero una positivista logicista, la de Kelsen, otra positivista con apertura a la sociología, la de Schmitt, y en la que Schmitt, claro, cuando uno lee a Schmitt, uno se siente cautivado. Es mucho más interesante Schmitt que Kelsen. Ahora bien, claro, es que la perspectiva desde la que uno escribe es distinta. Claro, Kelsen nos viene a decir, claro, es que no hay un órgano que tiene unas competencias propias de una jurisdicción que se concretan en procesos y que dan lugar a resoluciones llamadas autos y sentencias, pues es como un tribunal. No ordinario, pero es un tribunal. Y Schmitt dice, sí, pero ¿cuál es la función de los tribunales? ¿No es acaso aplicar el ordenamiento jurídico a conflictos individuales para dar a cada uno lo suyo y determinar? ¿Y cuál es la función de los tribunales constitucionales ejerciendo la competencia del control de constitucionalidad de las leyes? Comparar normas. Comparar normas. Y claro, ¿qué es lo que hace un tribunal ordinario cuando aplica el ordenamiento jurídico a un caso? Distribuye, discierne los derechos en juego. ¿Qué es lo que hace un tribunal constitucional cuando ejerce el control de constitucionalidad de las leyes? Dicta sentencias de legislación negativa, abrogatorias. Bueno, entonces conocen la polémica, ¿no?, perfectamente mejor que yo. De nuevo aquí nos encontramos también con... Schmitt añade otras cosas, pero estas otras cosas no son comprensibles en todos los países por igual. Estas sí, porque estas son, por así decir, funcionales. Hay otras que son orgánicas. Bueno, es que los tribunales de justicia están servidos por funcionarios, por magistrados que son permanentes. Eso en los países europeos es perfectamente comprensible, no lo ha sido siempre en los países hispanoamericanos, ¿verdad? Y en cambio, los que sirven en la justicia constitucional tienen un periodo limitado de tiempo. Entonces, no es lo mismo. La función jurisdiccional está encomendada a magistrados que por su propia naturaleza son permanentes, salvo que, claro está, renuncien, pero si no renuncian es hasta la edad de la jubilación. Todo esto, que yo creo que siempre hay que volver sobre esta polémica porque ilumina ciertos aspectos cuando en muchas ocasiones se critica la politización de los tribunales constitucionales.
Claro está que en el contexto de la polémica Kelsen-Schmidt era claro que esa politización no existía en la justicia ordinaria, porque la justicia ordinaria, el modo de selección de los magistrados a través de una serie de concursos que existen en Europa, la idea del Grand Corps, que es idea napoleónica. Perdónenme, me detengo aquí. Pero yo quisiera dar un paso más. En esta última exposición, en el fondo, he visto el punto segundo y parte del punto tercero, como el tiempo que les había prometido que iba a hablar, que es menos del que me habían ofrecido, pero no quiero abusar de su amabilidad, se está acabando, pues quisiera terminar el punto tercero para concluir con el cuarto, como les había dicho. Y a mi juicio, nos encontramos con el problema de cómo la justicia constitucional desborda la idea del control de constitucionalidad de las leyes en distintos momentos, con distintas características en los distintos países. Pero miren ustedes, el primer desbordamiento que se produce ya en la propia Constitución austríaca del 20, modificada el 29, con intervención del propio Kelsen, es la de añadir al control abstracto de constitucionalidad de las leyes el control incidental. Lo que en algunos países se llama recurso indirecto, en otros países se llama cuestión incidental, en el caso español, que es al que estoy más familiarizado naturalmente, se llama cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, un juez tiene que aplicar una ley a un caso, duda de su constitucionalidad y presenta la cuestión al tribunal. En el fondo es el mismo esquema norteamericano, pero con una diferencia. El juez norteamericano inaplica la ley, mientras que el juez continental no inaplica la ley. Suspende el proceso, plantea la cuestión y cuando la cuestión ha sido resuelta, el juez defiere de nuevo la cuestión al tribunal para que el tribunal resuelva de acuerdo con la decisión que le viene dada por el Tribunal Constitucional. Esta es la primera gran apertura. Esta apertura es enorme, porque esto implica que los jueces ordinarios ya no están separados de la justicia constitucional. De alguna manera se produce una integración entre justicia ordinaria y justicia constitucional, que no existía en el modelo kelseniano puro inicial. Esto nos permitiría tratar muchísimas cuestiones, todas muy interesantes, pero que en esta exposición, que es sucinta, panorámica, y les pido disculpas, básica, tampoco hay particular espacio para desarrollar la cuestión. Pero no solamente nos encontramos con que hay un desbordamiento inicial de la justicia constitucional, admitiendo junto con el control de constitucionalidad abstracto el control de constitucionalidad incidental. Hay un segundo desbordamiento, un segundo crecimiento que transforma profundamente la justicia constitucional y la justicia ordinaria, que es la tutela de los derechos fundamentales. Cuando a través en los distintos países se llaman de distintas maneras, ¿no? En Colombia lo llaman tutela, en Chile lo llaman protección, en España lo llaman amparo, copiando a los mexicanos en la Constitución del 17, y ustedes lo llaman amparo también. Entonces, la idea de que los tribunales de justicia tienen que tener en cuenta y tutelar los derechos fundamentales, porque son la primera instancia a la que está encomendada la tutela de los derechos fundamentales, pero que si no vienen tutelados y agotadas normalmente todas las vías jurisdiccionales ordinarias, es necesario pasar a la tutela que el Tribunal Constitucional da, pues esto implica una transformación radical. Hay otras transformaciones que se producen en distintos países, no es el caso peruano, que tiene que ver más bien con los estados federales o los estados complejos desde el punto de vista territorial, ¿no? Es el caso de los conflictos competenciales entre los distintos estados, en el caso de los Estados Unidos, o los conflictos competenciales entre la federación y los estados miembros de la federación, los Länder en Alemania, o las regiones en Italia, o las comunidades autónomas en España. Ese es otro desbordamiento importantísimo. Ese no tiene que ver tanto con lo que diríamos la parte dogmática de la Constitución, pero sí tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución, interpretada en el sentido de reparto de competencias de tipo vertical. Bien, y me permiten que me centre, y este es el último punto ya, en el tema del amparo.
es decir, de la tutela de los derechos fundamentales, que evidentemente para todos es más interesante, sobre todo porque algunos otros de los aspectos creo que se ilustran sencillamente sin necesidad de multiplicar las referencias, y en otros casos, en cambio, son inútiles para ustedes, como todo lo que tiene que ver con el reparto competencial entre territorios complejos. En materia de amparo es donde la evolución del constitucionalismo clásico al racionalizado y finalmente al neoconstitucionalismo ha teñido de una manera muy intensa el valor y el papel de los tribunales constitucionales. Hay ocasiones en las que, en cuanto a la carga de trabajo, el número de asuntos, los tribunales constitucionales, ha habido periodos, yo si contara el caso español durante más de 20 años tuvo muchísimos más asuntos de amparo que todos los demás, hasta que modificaron las reglas de admisión de los amparos y cuando para los casos de amparo decidieron que solamente hacía falta un requisito que es un concepto jurídico indeterminado, que es la especial relevancia constitucional que es la propia sala, es el propio tribunal el que aprecia a partir de ese momento, y se hace por providencia no motivada, evidentemente eso es un modo de descargar todos los atascos que ha tenido los tribunales constitucionales en muchos lugares. Y el caso alemán no es muy diferente y el caso italiano no es muy diferente, y me permiten que no entre en los casos hispanoamericanos, que son más cercanos y por tanto más delicados. Pero sí quisiera decir una cosa respecto de la tutela del amparo, y es que es aquí donde, ya al margen de las causas de admisión, de inadmisión, de la carga de trabajo, de todos estos problemas que tienen una dimensión funcional clara, pero a mí me gustaría referirme solamente a algún punto que tiene una dimensión dogmática, en cambio, creo que útil o importante de recordar. Y es que el neoconstitucionalismo ha radicalizado la idea de los derechos fundamentales, convirtiéndolos en pretensiones. Es decir, la idea del derecho fundamental como derecho subjetivo, particularmente relevante porque está incluido en la Constitución y por tanto al estar incluido en la Constitución adquiere carácter fundamental pero sigue operando como un derecho subjetivo. Esto en el neoconstitucionalismo queda desbordado en el fondo por la idea no solamente de los intereses difusos, sino también por la idea de el derecho fundamental convertido casi en pretensión. Esto, yo voy a poner un ejemplo que no es español y voy a poner un ejemplo que no es, por supuesto, peruano, que es italiano. Nos pilla a todos un poco más lejos, de tal manera que me van a permitir. Es jurisprudencia y sobre todo la Corte Constitucional italiana es creada por la Constitución de 1947, aunque su primera sentencia solamente la dicta en 1956. Tardaron mucho tiempo en ponerse de acuerdo sobre el desarrollo del Tribunal Constitucional y tardaron mucho tiempo en ponerse de acuerdo sobre quiénes iban a ser los primeros jueces de la Corte Constitucional italiana. De tal manera que la sentencia número 1 del Tribunal Constitucional italiano se dicta en 1956. Y a partir de ese momento nos encontramos con una concepción del derecho que entra, distintas concepciones del derecho que entran en la interpretación constitucional a través de la tutela de los derechos fundamentales. Miren, yo podría poner dos ejemplos, pero quizá me va a bastar uno, que es más radical que el segundo. Los dos ejemplos, uno es el valor del juramento, el papel del juramento en el ordenamiento jurídico italiano, el juramento, procedimientos civiles, cualquier tipo de procedimiento. El juramento decisorio, por ejemplo, en los procedimientos civiles, o el juramento previamente a la declaración en el ordenamiento penal. Pero el otro ejemplo que es tan palmario es el tema del adulterio. El adulterio estaba tipificado como delito en el ordenamiento italiano en los años 50, bueno, como estaba en la mayor parte de los países del mundo. Hay un primer planteamiento que se dice es que el adulterio tiene un tipo en virtud del cual siempre es cualificado en el sentido de agravado para la mujer. ¿Se entendía? Que la adúltera merecía más pena que el adúltero. El adúltero era penado también, entendámonos, pero la adúltera requería más pena. Esto llega a la Corte Constitucional italiana y en la primera sentencia del Tribunal Constitucional italiano es muy clara. Hay razones de tipo sociológico, de estructura social,
e incluso de moral social que hace que se justifique una mayor pena para la adúltera que el adúltero. Sentencia de la Corte Constitucional italiana. Poco tiempo después, hay que tener en cuenta que lo que ha hecho esta sentencia es ponderar las distintas razones. Es decir, cuando hoy se nos dice ¿qué hace el Tribunal Constitucional ante los intereses en juego en una demanda de amparo? Ponderar. No, el Tribunal Constitucional italiano ponderó. ¿Qué hizo pocos años después? Las sentencias de memoria no las recuerdo, pero no es relevante. ¿Qué hace pocos años después la Corte Constitucional italiana? Lo vuelve a plantear y dice sí. El problema es otro. El problema es que han cambiado las concepciones sociales. Como han cambiado las concepciones sociales, en la ponderación que nosotros tenemos que hacer ahora, tenemos que tener en cuenta las concepciones sociales. Claro, este es un problema muy delicado, porque eso ya no tiene que ver con la estricta interpretación o hermenéutica de la ley, no tiene que ver ni siquiera con la ponderación de distintos intereses. Tiene que ver con que en la ponderación de los distintos intereses entra también valoraciones sociales que son modificables. Bueno, fíjense, aquí es donde está la clave, termino, ya, de verdad. Aquí es donde está la clave de las dificultades que en las transformaciones de la justicia constitucional en nuestros días tenemos. En general por la vía del amparo, pero a veces por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Por ejemplo, toda la idea de las garantías institucionales que están recogidas en la Constitución, el caso del matrimonio, el caso de la propiedad, el caso de la herencia, el caso del contrato, de acuerdo con la tesis de las garantías institucionales, tesis de Carl Schmitt, acogida por las constituciones de posguerra, tendríamos que decir que en esa coyuntura la Constitución no son categorías que crea, son categorías que recibe de la experiencia jurídica. Y que, por tanto, si la Constitución no las crea, el Tribunal Constitucional no puede crearlas a posteriori, sino que tiene que recibirlas, acogerlas y aplicarlas. Claro, esto, ante ciertas reformas agrarias en ocasiones, o ante el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en otras, plantea problemas enormes de interpretación constitucional. Bueno, discúlpenme ustedes, he hablado un poco más de lo que les había prometido. He hablado finalmente los 45 minutos que me habían ofrecido. Gracias por su paciencia, les agradezco mucho su amabilidad y muchas gracias a todos. Gracias a usted, profesor Ayuso, por su brillante exposición. A continuación, como parte del programa, tenemos la participación de un panel conformado por los magistrados del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia y doctor Elder Domínguez Haro. Vamos a iniciar la parte del panel escuchando en primer lugar al doctor Francisco Morales Arabia. Gracias. Bueno, yo no voy a hacer una exposición. Yo voy a comentar y hacer algunas preguntas, porque de lo que se trata es de aprovechar a nuestro expositor. Entonces, en este momento que estamos ocupando la posición de magistrados constitucionales, yo estaba, mientras lo escuchaba, estaba reflexionando sobre algunos problemas que enfrenta la justicia constitucional, la jurisdicción constitucional, los tribunales constitucionales, los jueces constitucionales en América Latina. Entonces, así como la Corte italiana en su momento tuvo estas decisiones que hoy nos parecerían pues un poquito fuera de contexto, ¿no? Claro. Ahorita nadie creo que justificaría que una mujer adúltera tenga mayor pena que un hombre. No, de hecho, la adulterio claro. Ya no es delito. Claro. Pero nosotros, por ejemplo, sin que esto signifique
Un aspecto importante es el tema de los derechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto los tribunales constitucionales o los jueces constitucionales pueden participar, pueden decidir sobre temas que corresponden al Ejecutivo? Es decir, por ejemplo, el tema de las políticas públicas, ¿no? Eso ha estado, no sé si en boga o ha habido decisiones incluso de nuestro Tribunal Constitucional en relación a ello, ¿no? Y luego se han creado algunos mecanismos, como los llamados mecanismos de supervisión, ¿no? Entonces, en debates internos, nosotros nos preguntamos, bueno, tenemos una sentencia que ha establecido un estado de cosas inconstitucional en determinada materia, y bueno, hay que hacer las famosas audiencias de supervisión. Ya, entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué cosa ha hecho usted? Y le damos un plazo y corrija. Pero ¿qué pasa si nadie nos hace caso? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto estos problemas que se relacionan definitivamente con lo que usted expuso, ¿no? En un primer momento, la justicia constitucional estaba centrada en la inconstitucionalidad de las leyes. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una gran expansión de los tribunales constitucionales resolviendo casos de derechos. Ya estamos en el siglo XXI y luego tenemos casos donde se evalúan, entre comillas, a veces temas de políticas públicas, y uno dice, hace recomendaciones, exhortaciones, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión le merece esta nueva dinámica, ¿no? Y no solo me refiero al caso peruano, sino, por ejemplo, ya la Corte Constitucional de Colombia, que tiene más, o sea, que ha sido un ejemplo para que nosotros importemos el estado de cosas inconstitucionales, y luego, con las famosas sentencias de supervisión de la Corte Interamericana, que creo yo es un poquito diferente, porque yo estoy en otro contexto, ¿no? O sea, como Tribunal Internacional que establece la responsabilidad internacional del Estado, quizás ahí se podría explicar, pero en el caso de un Tribunal Nacional, ¿no? Estas órdenes de supervisión, ¿no? O sea, ¿qué comentario nos podría hacer sobre este tema? Lo mismo, sí. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Vamos a ver, los problemas que tiene... Sí, creo que sí. Los problemas que tiene en Hispanoamérica la justicia constitucional no son esencialmente distintos de los que tiene en otras partes del mundo. Podemos encontrar acentos, podemos encontrar intensidades. Usted se ha referido fundamentalmente al tema de los derechos, pero podríamos habernos empezado por otro tema que yo apenas he esbozado, sino en la conexión de la polémica Schmidt-Kelsen, que es el tema de la orgánica, es decir, el tema de la elección de los magistrados, todos los aspectos que tienen que ver con la selección, mandato. Bueno, estos son temas que, de nuevo, se dan en el Perú, lo hablábamos esta mañana, se dan en Colombia, se dan en todos los países. En España no son capaces llevan un retraso enorme en la renovación del Tribunal Constitucional porque no se ponen de acuerdo los partidos políticos, y como tienen que ser por mayoría de 3/5 requiere que por lo menos las dos grandes fuerzas políticas, ahora el mapa es pluripartidista, antes no lo era, pero es irrelevante. Hay una serie de problemas que son comunes, y que si son comunes es porque quizá tenía razón Schmidt, al menos en parte, en relación con las dificultades que suscita el modelo. Pero el señor vicepresidente se refería fundamentalmente al tema de los derechos, y yo creo que había dos grandes cuestiones. Uno es el tema de la ejecución de las sentencias. Es verdad que se refería a cómo hay veces que la justicia constitucional se introduce en asuntos que corresponderían al Ejecutivo. Sí, si el Ejecutivo no está de acuerdo, digamos, es muy difícil que eso llegue a término, porque normalmente en los asuntos de derecho público la ejecución corresponde al Poder Ejecutivo. Esto, en el caso español, les podría contar una anécdota reciente y relativamente relevante que dio lugar a la 9ª reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1979. Esta ley orgánica, como digo, del 79, ha dado lugar a 10, quizá 11 reformas ya. Y una de las últimas reformas
tuvo que ver precisamente con la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional, para atribuir al propio tribunal la posibilidad de ejecutarlas. Era el asunto problemático de Cataluña y el gobierno del presidente Rajoy quería que cada vez que hubiera un problema lo resolviera el tribunal, pero no lo resolviera el tribunal defiriéndole a él la ejecución de la decisión del tribunal, sino que el propio tribunal lo ejecutara. Esto es muy difícil, porque el Tribunal Constitucional finalmente no tiene el ejército, no tiene la policía, no tiene a los inspectores del fisco, no tiene, es decir, que no digo yo que haya algunas resoluciones que no puedan ser ejecutables por el propio tribunal, pero otras muchas no. Y ese es un límite que tiene cualquier Tribunal Constitucional en cualquier país, no solo en Hispanoamérica. El segundo problema que planteaba, en cambio, está conectado más bien, está conectado con el anterior, pero tiene una dimensión parcialmente distinta. Y yo lo ligaría a lo que se llaman sentencias declarativas, ¿no? Lo que en la dogmática constitucional se denominan sentencias declarativas. Son esas sentencias en las que el Tribunal Constitucional no está resolviendo un punto de derecho concreto al final, sino que está emitiendo, en el fondo, recomendaciones o diciendo que la ley, si se interpreta en este sentido, es constitucional, y que, por tanto, como el Tribunal Constitucional solamente excluye las sentencias que son, perdón, las leyes que son contrarias a la Constitución, no debe entrar más allá de lo necesario. Luego, si existe una posibilidad de interpretación conforme a la Constitución, pues allí debe quedarse. Entonces, este es un tema que tiene que ver con el activismo. Entonces, el señor vicepresidente mencionaba el caso colombiano. El caso colombiano es un caso increíble, porque el caso colombiano ha introducido en el ordenamiento jurídico colombiano, por ejemplo, la legalización del aborto, no solamente del aborto con algunas causales, esto era una despenalización en cierto sentido en su primera decisión, sino el aborto libre. Claro que esto se puede hacer en ausencia de una decisión del Congreso. Ya sé que esto es lo que hizo Roe versus Wade del año 73 y que la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de revisar. Pero es que en el esquema de los Estados Unidos nos puede parecer bien o mal, pero no cabe duda de que esto entra dentro de su horizonte conceptual. Pero en el horizonte conceptual de un sistema legislado como el colombiano, digamos que la Corte Constitucional pueda hacer todas estas cosas implica ir más allá de lo necesario. Yo creo que uno de los problemas pendientes ha sido el del activismo. Este es un problema que se planteó en Estados Unidos, pero yo creo que entre nosotros este problema debería plantearse o replantearse. Sí, creo que las observaciones que ha hecho son muy acertadas, muy atinadas, muy realistas, y no solo referidas al Perú, no solo referidas a Hispanoamérica, sino referidas a todo el contexto de la justicia constitucional. Muchas gracias, doctor Ayuso. Seguidamente presentamos a nuestro siguiente panelista, doctor Elder Domínguez Haro, magistrado y director del Centro de Estudios Constitucionales. Lo escuchamos, doctor Domínguez. Gracias. Permítaseme, profesor, 2 licencias antes de formularle la pregunta. En principio, expresar nuestro agradecimiento por su participación, que nos va a permitir y nos permite compartir experiencias. Asimismo, el agradecimiento a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por darse el valioso tiempo de compartir con todos nosotros de esta actividad. Reitero mi agradecimiento, inclúyase a los asesores que se encuentran aquí presentes, y les expreso mi profundo agradecimiento por compartir todos nosotros esta actividad. Y una segunda licencia, profesor, es también agradecer a los organizadores, al equipo de organizadores del Centro de Estudios Constitucionales, que nos permite entrar en contacto directo, que ya lo habíamos perdido hace un buen tiempo, entre el expositor y el público objetivo. Profesor, en efecto, usted ha desarrollado una historia mínima del constitucionalismo, y en esa evolución del constitucionalismo histórico a la justicia constitucional, a la transformación y luego a ejemplos como es el amparo, es interesante rescatar lo que usted ha señalado con lo que prescribe el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, donde se origina el derecho a la Constitución.
Y habría que agregar en ese recorrido panorámico también lo que establece el artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, mencionado por usted, cuando ahí señala, pues, de los derechos fundamentales que son vinculantes para los poderes públicos, ¿no? Y el carácter obligatorio y normativo de los derechos fundamentales. Es decir, abona a este desarrollo histórico. Asimismo, se ha hablado de lo que se denomina el derecho de la Constitución y su fuerza normativa, que es un tema que lo hemos también analizado en el Tribunal Constitucional, hasta qué punto debemos nosotros plasmar en la realidad ese derecho a la ejecución de los fallos. También un punto que merece su atención en su debida oportunidad. En ese recorrido también usted ha desarrollado sobre la aparición de ese proceso incidental, ¿correcto? ¿No? Además del modelo concentrado de constitución. Y aquí ha mencionado la experiencia española en cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad que suspende el proceso judicial. Y aquí, sobre este particular tema, la pregunta sería, ¿cuál es el balance que nos puede usted señalar sobre la cuestión de inconstitucionalidad? Y digo esta pregunta porque a nivel patrio, a nivel del derecho peruano, también se está debatiendo hasta qué punto el control difuso es oportuno en el caso peruano, en el sentido de que no se aplica mucho en la judicatura peruana y sería interesante ver si podemos nosotros arribar a ese modelo de cuestión de inconstitucionalidad como una suerte de lex ferenda a futuro. Pero me gustaría su opinión. Y finalmente termino con el ejemplo que usted señaló, precisamente en el caso italiano, el tema del adulterio, en tanto en nombre de la mujer. Y precisamente, ¿no? Después de 60 años aproximadamente, desde el año 2019, justamente en Italia, se tiene ya a la primera presidenta de la Corte Constitucional, desde el año 2019, anteriormente miembro de la Comisión de Venecia, lo que demuestra que estamos dentro del camino de una apertura importante, ¿no? Sin distinción de sexo. Gracias, profesor. Doctor Domínguez, director del centro. Vamos a ver, todos los comentarios que he hecho son muy interesantes y pedirme un comentario de los comentarios me llevaría muy lejos, pero voy a intentar concentrarme a algún comentario de los comentarios. Entonces, el primero, efectivamente, es el tema de la constitución normativa. Yo creo que eso es la justicia constitucional sirve a la constitución normativa. En realidad, antes de la justicia constitucional, no había constitución normativa. Por eso se pierden a lo largo de todo el siglo XIX, porque si la Constitución establece una serie de principios, de desiderata, en el fondo, de deseos, pero no existe un modo de poder accionar ante los tribunales para pedir la aplicación de un artículo de la Constitución, salvo que esté incorporada a una ley, pues cuando se pone en marcha la justicia constitucional, se está garantizando que la Constitución sea verdaderamente normativa. Y cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales, en cambio, la normatividad de los derechos fundamentales de algún modo existió siempre en cuanto esos derechos fundamentales no estaban solo en la Constitución, sino que tenían alguna base legal. Lo que hace la incorporación a la Constitución es fundamentalmente potenciarlos. Esto es lo que, a mi juicio, ha conseguido lo que se llama en la Ley Fundamental de Bonn, pero que se ha aplicado a todo el constitucionalismo europeo y americano, es lo que se llama la concepción dual de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales dejan de ser solo derechos subjetivos y pasan a ser también normas objetivas del ordenamiento. Entonces, cuando nos encontramos con esta concepción dual, que es lo que lleva a que tenga un valor potenciado
Los derechos fundamentales, ¿por qué tienen un valor más intenso? Porque no son solo derechos subjetivos, porque además de ser derechos subjetivos son normas esenciales del ordenamiento, lo cual lleva un poco a lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos llama la doctrina del double standard. El double standard se concreta en esta concepción dual. Pero es que esta concepción dual, cuando examinamos en la doctrina fundamentalmente alemana, en este punto, nos encontramos con concreciones que son muy interesantes. Por ejemplo, el efecto irradiante de los derechos fundamentales, lo que los alemanes llaman Ausstrahlungswirkung. El efecto irradiante, claro, si es que el derecho fundamental no solamente está en la Constitución, no solamente, sino que al mismo tiempo irradia. Por ejemplo, esto aplicado a la libertad de conciencia ha tenido unas consecuencias enormes. O, por ejemplo, siguiendo en el derecho alemán, la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales, la Drittwirkung der Grundrechte. No solamente se trata de que los derechos fundamentales son del particular contra el Estado. Para eso nacieron los derechos fundamentales, para proteger a los ciudadanos respecto de la acción estatal. No, no. Ahora a las relaciones interprivatos se aplica también. Eso es una transformación radical. O las propias garantías, las garantías institucionales, ¿no? De esto me he referido antes, ¿no? En la doctrina. Esto es previo a la Segunda Guerra Mundial, esto es de Carl Schmitt, esto es de los años 20. ¿no? Pero todo esto está acogido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Y claro, esto transforma y potencia los derechos fundamentales de una manera notabilísima. Y el tercer comentario era sobre el balance de la cuestión de inconstitucionalidad. Vamos a ver, este es un tema muy interesante, porque en España sí que ha tenido un peso muy importante. No mantenido a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente la cuestión de inconstitucionalidad tuvo un espacio privilegiado en los primeros años de funcionamiento del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si resulta que nosotros nos encontramos con que tenemos una Constitución, pero tenemos un ordenamiento jurídico previo a la Constitución, claro, ¿cómo discernir si ese ordenamiento jurídico previo a la Constitución es contrario a la Constitución o no? Uy, esto me daría lugar a un comentario pero creo que no nos exageraríamos, ¿no? Que es la comparación entre España, Italia y Alemania sobre qué hacer con las leyes preconstitucionales. Porque en Alemania decidieron que estaban derogadas y que por tanto cualquier juez podía inaplicarlas, como en Estados Unidos. En Italia no hay cláusula derogatoria. Luego, por tanto, entendieron que necesariamente había que plantear cuestión de inconstitucionalidad en todos los casos. En España, de manera poco seria, conceptualmente, pero muy pragmática, decidieron que el juez podía hacer lo que quisiera. O bien la inaplicaba, si lo veía claro, o bien presentaba la cuestión, si no lo veía claro. Entonces, el balance fue intenso y positivo en los primeros años porque permitió a los jueces seleccionar qué aspectos de la legislación preconstitucional merecía que llegaran al Tribunal Constitucional. Ahí, por ejemplo, García de Enterría sostuvo, y no le faltaba razón, pero no le dio la razón el Tribunal Constitucional, que hubiera sido bueno distinguir materias de derechos fundamentales, cualquier juez puede inaplicar. Las preconstitucionales, porque son materias intensísimas en las que la valoración, la ponderación, la puede hacer cualquier operador jurídico. Materias complejas, la ley de aguas, la ley de minas, el urbanismo, pues igual eso es mejor que el Tribunal Constitucional unifique a través de la cuestión, ¿verdad? Pero no fue esto lo que dijo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en cualquier materia dejó libre la utilización al juez, la utilización por el juez de una o de otra. Claro, esto... en el fondo, el valor de la cuestión de inconstitucionalidad ha sido muy intenso, hasta el día de hoy. Es verdad que hoy se ha reducido. ¿Por qué? Porque hoy la mayor parte del ordenamiento jurídico es posconstitucional. Pero aun siendo posconstitucional, se plantean dudas. Pero es verdad que una buena parte de las dudas se plantean por vía del recurso de inconstitucionalidad. Luego, por tanto, digamos, las cuestiones que pueden no haber sido resueltas por el Tribunal Constitucional por la vía del recurso directo son menores. Con todo, sigue siendo importante. Y hay que subrayar una cosa más en el sistema español, y es que en materia de reglamentos, de normas inferiores a la ley, no existe la necesidad de la cuestión de inconstitucionalidad.
se entiende que los reglamentos que son contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa, artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, permite la inaplicación directa por los tribunales. Esto quiere decir que se ha producido en el sistema español, pero en el sistema italiano, en el sistema alemán, una especie de tendencia evolutiva hacia el sistema norteamericano, con algunos elementos diferenciales esenciales. Pero yo diría que la experiencia de que los jueces, cuando dudan de la constitucionalidad de una norma con valor de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, este es el tema. No podemos dejar que los jueces planteen cuestiones sobre cualquier asunto. Se levantan por la mañana y mientras desayunan dicen, bueno, vamos a ver ahora, vamos a presentar 4 o 5 cuestiones. No, tiene que ser aplicable al caso de cuya validez dependa el fallo. Digamos, a mi juicio, en el tema de control de constitucionalidad, es una de las, desde el punto de vista funcional, no orgánico, es uno de los grandes temas. Bien, gracias, doctor. Bueno, como parte del programa tenemos preguntas del público. Hemos seleccionado 3 preguntas. La primera, una de las características de toda constitución tiene que ver con su pretensión de urgencia indeterminada en el tiempo. Por ello, para no quedar obsoleta o petrificada en el tiempo, sus cláusulas suelen ser redactadas con una técnica distinta a la ley. ¿No cree que esas cláusulas abiertas, especialmente las que reconocen derechos fundamentales, han sido exprofesamente redactadas así para permitir que las constituciones no mueran conjuntamente con la generación que las aprobó y sean, en cambio, un pacto intergeneracional? O sea, que sus disposiciones puedan ser actualizadas conforme a las nuevas valoraciones sociales dominantes. ¿Te respondo directamente o a las 3 al final? Ahora esta. No, pero a mí me es indiferente. Respondo entonces. Bueno, la pregunta es muy interesante, sin duda, pero problemática. Digamos que cualquiera que escuche tal y como está formulada la pregunta, lo primero que hace es alcanzar un cierto grado de acuerdo. Pues sí, es razonable lo que dice la pregunta. Pero plantea algunos problemas también, porque esa idea de la cláusula abierta, no cabe duda que tiene que ser llenada de algún modo. Primero, la cláusula abierta, si es abierta, esto se ha planteado sobre todo en la jurisprudencia constitucional italiana, lo que llaman los italianos las cláusulas di fattispecie aperta. Entonces, cuando el tipo es abierto, pero una cosa es el tipo abierto y otra cosa distinta son los tipos, por así decir, equívocos, indeterminados. Son 2 cosas distintas. El problema en la legislación constitucional, que es diferente de la legislación infraconstitucional, eso es evidente, es que en ocasiones no estamos en presencia solo de cláusulas abiertas, es decir, de cláusulas que tienen un significado que es susceptible de alcanzar una evolución y que siendo susceptible de alcanzar esa evolución, razonablemente puede sobrevivir más. No, el problema es que recoge la Constitución elementos que en sí mismos no implican una decisión, sino que de algún modo son contradictorios. Y esto se da con mucha frecuencia. Yo, de nuevo, me van a permitir que ponga un ejemplo español y no de otro lugar, porque creo que si hay que acusar a alguien, es mejor acusarse a uno mismo, ¿verdad? Más elegante, ¿no?, que acusar a los demás. Miren, la Constitución española, por ejemplo, en materia de constitución económica, ustedes abren el título primero, se encuentran con el artículo 33, la propiedad privada y la herencia, el artículo 38, la libertad económica, y luego en cambio se van al artículo 123 y siguientes y se encuentran con la posibilidad de nacionalizaciones. Entonces uno dice, vamos a ver, propiedad privada, de acuerdo, y nacionalizaciones. Entonces, ¿cuál es el eje que permite? ¿Se trata de una constitución simplemente que ha recogido distintos aspectos que la evolución del tiempo podría permitir? ¿O por el contrario, lo que tenemos ahí son 2 modelos que pueden llegar a ser contradictorios y que se puede utilizar uno en detrimento del otro? Entonces sí, yo concuerdo con la pregunta. Quien ha formulado la pregunta demuestra haber reflexionado, demuestra tener un conocimiento profundo de cómo se hacen las constituciones.
pero yo no sé si no tiene una visión demasiado idealizada de cuál es la técnica de la legislación constitucional. Me parece que la experiencia demuestra en buena medida la experiencia de la justicia constitucional en la competencia reina, que es el control de constitucionalidad de las leyes, demuestra que no solamente son cláusulas abiertas, que son susceptibles de interpretación, sino que en ocasiones lo que hay y lo que se esconde pues son indeterminaciones, equivocidades y cosas que sería mejor, si fuera posible, evitar. Gracias, doctor. Segunda pregunta. Al no existir procesos como la cuestión de inconstitucionalidad española en países como el Perú, ¿su falta no generaría una desarmonía constitucional en el ordenamiento jurídico? Perdone, ¿me podría repetirla? Porque yo lo distraigo. No. Al no existir procesos como la cuestión de inconstitucionalidad española en países como el Perú, ¿su falta no generaría una desarmonía constitucional en el ordenamiento jurídico? Cuando no existe el control incidental, solo existe el control abstracto. Y el problema del control abstracto en el Perú y en todas partes es que tiene un tiempo de cadencia limitado. Yo no sé cuál es en el Perú, 5 meses. A 5 años, a 5 años no está mal. No está mal. No. 6 años sustituye de algún modo la ausencia de la cuestión de inconstitucionalidad. En España son 3 meses para el recurso directo. 3 meses en el recurso directo, salvo personas que tienen trastornos mentales, que leen todos los días la legislación, se levantan por la mañana y lo primero que hacen es leer todo. Salvo personas salvo personas que tienen esos problemas, normalmente una buena parte de la legislación pasa inadvertida. ¿Cuándo nos enteramos? Cuando nos aplican la ley. Cuando nos aplican la ley es cuando decimos, esto no puede ser. Y entonces, claro está, en un sistema en el que son 3 meses, con un sistema de 6 años, honradamente, creo que ha habido tiempo para la aplicación, y habiendo tiempo para la aplicación, existe tiempo para ver los defectos y los problemas que plantea la ley y, por tanto, para poder ir al recurso directo. Sí. Si no hubiera ese plazo, me alegro mucho de haber preguntado cuál era el plazo, porque si no hubiera dado una respuesta equivocada. El plazo es esencial en este punto, a mi juicio. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la novedad que presenta el neoconstitucionalismo y cómo incide en los procesos orgánicos? Bien, el neoconstitucionalismo, tengo un gran amigo, catedrático de la Universidad de Roma, Agostino Carrino, que ha escrito un libro contra el iusmoralismo. ¿Qué entiende por iusmoralismo? Pues el iusmoralismo llama iusmoralismo a la ideología de los derechos humanos o de los derechos fundamentales que lo invade todo y que por tanto volatiliza el ordenamiento jurídico, destruye la legislación. Este es uno de los problemas de una cierta interpretación radicalizadora de los derechos fundamentales, sin duda alguna. Bueno, pues es que él es un kelseniano a la vieja usanza. Y claro, siendo un kelseniano a la vieja usanza, todo lo del neoconstitucionalismo le saca de quicio. A diferencia de Paolo Grossi, también buen amigo mío, que fue presidente de la Corte Constitucional Italiana, ya fallecido, que en cambio era lo contrario. Paolo Grossi era la codificación napoleónica, horror. En cambio, las constituciones que son dúctiles, el diritto mite de otro juez de la Corte Constitucional Italiana, Zagrebelsky, ¿no? Hay distintos problemas, pero evidentemente el neoconstitucionalismo en materia de derechos fundamentales se ha caracterizado por una multiplicación, radicalización del tema que dificulta enormemente el mantenimiento de los ordenamientos jurídicos tal y como los conocimos. Yo no soy kelseniano, sinceramente, pero claro está, para alguien que se plantee los ordenamientos jurídicos con la clave antigua, evidentemente el neoconstitucionalismo constituye una fuente de quebraderos de cabeza. Desde el punto de vista orgánico, la pregunta se refería a procesos orgánicos. Yo proceso orgánico no sé exactamente a qué se refiere, pero si estamos hablando no del ámbito de los derechos, sino del ámbito de la organización de los poderes, ahí me parece que esencialmente el neoconstitucionalismo ha servido para la judicialización a través del sistema de los consejos de la magistratura. Este es otro tema enorme. A mí me hubiera divertido casi más
hablar de los consejos de la magistratura que de la justicia constitucional, pero estamos en el Tribunal Constitucional y había que hablar de justicia constitucional. Era dicho para decir al presidente de la Junta Nacional de Justicia que No. es amigo nuestro. El problema de los consejos de la magistratura es la introducción, por lo menos en los lugares donde la justicia era napoleónica, en el sentido de concurso entre funcionarios sin intervención de la política, como es en España todavía el acceso a la función judicial. Pero ¿qué han hecho los consejos de la magistratura? El modelo de los consejos de la magistratura ha sido Italia. Italia creó en la Constitución del 47 el Consejo de la Magistratura con una magistratura enormemente ideologizada. Lo voy a dejar aquí, no voy a entrar en la coloración política, pero en una magistratura enormemente politizada. Este esquema, sin necesidad de su contenido politizador, sin necesidad de incorporar su contenido politizado, sí ha tenido un significado politizador. Y el caso ha sido claro en Francia, donde el viejo sistema de los grandes cuerpos, le grand corps de la administración, está desapareciendo por causa precisamente en la magistratura de estos consejos, y el caso español también es clarísimo, pero yo les podría hablar de algunos casos hispanoamericanos que conozco bien, que no es el Perú, que conozco bien y que efectivamente los consejos de la magistratura han introducido una politización en la justicia que es, este sería un ámbito, pero habría otros, por ejemplo, pero este no es un caso para el Perú, el tema del federalismo, hay otros casos. Bien, gracias, doctor Ayuso. Finalmente, acto de clausura a cargo del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Bueno, primero, antes de la clausura, quisiera hacer también una última pregunta al profesor Ayuso, con el fin de que me responda, ¿no? Porque no clausura ya no hay nada que decir. Y, no, mejor la pregunta porque yo quiero aprender. Yo no me permitiría. Creo que después de clausura. Pero brevemente, en realidad, pero sí esto nos trae la reflexión alguna problemática que tenemos en el caso peruano, porque queda claro que los derechos ciertamente permiten que el juez asuma un rol activo que tutele y configure nuevas demandas o necesidades de la ciudadanía. Pero ocurre que tenemos, sobre todo en el caso peruano, un grave problema que lo enfrentamos ya hace varias décadas, yo diría pues, por lo menos en unos 20 años, que al avance de la justicia constitucional también avanza una suerte de destrucción de todo el cuadro de principios y modelo cultural de la Constitución. Ya es decir que sobre esta suerte evidentemente bajo el amparo de tutela de derechos, pues ya desconocemos de forma absoluta, se pretende desconocer de forma absoluta los principios y valores cristianos que emergen de un modelo como el que suscribió el Perú desde la Constitución de 1823. Ya prácticamente se desconoce, ¿no? Y al punto que cláusulas expresas como el matrimonio, la familia, etcétera, son altamente cuestionadas, por no decir que inexistentes desde un plano constitucional, cuando la Constitución lo establece, ¿no? Y no solamente en ese tema, no tenemos al final un juez que, como usted dice, no sé, se levanta todos los días bien temprano. Yo la verdad me levanto tarde por eso, pero se levanta bien temprano y con ganas de convertirse en, no sé, en una transformación de Carl Schmitt y pretender construir todo de nuevo, ¿no? Y ciertamente busca a través de una sentencia o una decisión judicial intentar cambiar el régimen de gobierno, el sistema presidencialista, o pretende controlar lo que no es controlable, un proyecto de ley. Y a través de un proceso de tutela termina inclusive tomando una postura al respecto sin ningún marco constitucional en un país como el nuestro reglado. No, que definitivamente, como usted dijo, es un modelo reglado, ¿no? Se pretende hacer una suerte de control a lo norteamericano, ¿no? Como si es que tuviéramos el mismo régimen, ¿no? Entonces, yo diría que a veces algunos jueces se levantan, como diría Lorenzo Martín Retortillo, buscando los reflectores para ser estrellas, ¿no? Y convertirse en políticos, ¿no? Y eso es
un tema que ciertamente nos llama la atención, porque la gran pregunta que quizás le haría en todo esto es, ¿y qué queda pues con los principios y con el modelo cultural, que también forma parte de una constitución, porque cada sociedad tiene sus características culturales, ¿qué queda en estos tiempos? ¿No? O si hay alguna manera de poder entender ese proceso para la limitación del juez constitucional sin menoscabar ciertamente la defensa de los derechos fundamentales. Esta es una cuestión de gran envergadura y de gran dificultad, y que voy a intentar responder, o por lo menos dar un inicio de respuesta, ¿no? Y lo voy a hacer con ejemplos que de nuevo no tienen nada que ver con el Perú, para que así mis queridos amigos jueces del Tribunal Constitucional no te encuentren ante ningún problema, porque este es otro problema ahora, que es un magistrado del Tribunal Constitucional, cualquier intervención que realice, académica o de cualquier tipo, pues se puede terminar volviendo en su contra y teniendo que abstenerse de conocer del asunto, precisamente porque ya tenía un prejuicio, ¿no? Prejuicio que en ocasiones no es un prejuicio, es simplemente un juicio basado en estudios anteriores del asunto. Pero la pregunta es una pregunta capital, es una pregunta muy interesante, y yo quisiera probablemente mencionar tres cosas distintas para finalmente responder. La primera es que efectivamente toda constitución es un destilado normativo, institucional, de unos principios, de unos valores. Este es el término que a mí no me gusta mucho, pero que es el término que está en la estimativa constitucional de después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo alemana. La idea de los valores constitucionales que todas las constituciones posteriores lo han acogido. Esto está en la Ley Fundamental de Bonn y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. Claro está que existe eso. Entonces, en ocasiones, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es pretender hacer una interpretación y un desarrollo de la Constitución prescindiendo del cuadro cultural, conceptual, principial, valorativo en el cual la Constitución surgió, lo cual implica una traición a la Constitución. Es verdad que eso, enlazando con la pregunta anterior, pues en ocasiones se explica desde el punto de vista de las cláusulas abiertas, pero nosotros podríamos decir, bueno, es que no son tan abiertas, decir que se protege el matrimonio o decir que se protege la vida. Miren, hay un ejemplo en este sentido que es un ejemplo histórico. Por tanto, y luego voy a un caso español y luego un caso norteamericano, estadounidense. Cuando se discutía la Constitución Española de 1978, el artículo que entonces era el 14, luego fue el 15, ¿no? Que era el del derecho a la vida, se discutía quién era el titular del derecho a la vida. Se estaba discutiendo en el Parlamento, en las Cortes Constituyentes. Bueno, es dudoso que fueran Cortes Constituyentes, pero se arrogaron la condición de Cortes Constituyentes. Sí, pero pues esto nos llevaría demasiado lejos, ¿verdad? El asunto es que se discutía el artículo 15 y tanto lo que luego fue el Partido Popular, que entonces era Alianza Popular, como la Unión de Centro Democrático, que era el partido de Adolfo Suárez, que había estado en el gobierno, bueno, que estaba en el gobierno, ¿cómo que había estado? Que estaba en el gobierno, pues sostenían que el titular del derecho a la vida tenía que ser todos. Mientras que el Partido Socialista y el Partido Comunista sostenían que el titular del derecho tenía que ser la persona. Claro, el planteamiento o la discusión nos puede dejar un poco estupefactos, ¿no? Que es decir, pero ¿cómo qué discusión es esta? Todos, la persona. Camilo José Cela, el Premio Nobel de Literatura, que era senador de designación real, luego desapareció esa categoría en la Constitución, pero en aquella época existía todavía, dijo de manera cínica, muy de acuerdo con su carácter, pero razonable para el común de los mortales, todos. ¿Todos qué? Todos los bomberos, todos los cetáceos. ¿Quiénes son todos? Todos son todas las personas. Todas las personas. Pero ¿por qué entonces Alianza Popular y Unión de Centro Democrático querían que figurara todos y no la persona? Pues porque eran contrarios a la despenalización del aborto procurado, del aborto voluntario, claro, estamos hablando, no del aborto espontáneo.
Y el ordenamiento civil, los artículos 29 y 30 del Código Civil de 1889, a la sazón en vigor en su versión original, decía que el nacimiento determina la personalidad, si bien al concebido se le tiene por nacido a todos los efectos que sean favorables, siempre que nazca con las condiciones del artículo siguiente, que eran tener forma humana y vivir 24 horas enteramente desprendido del seno materno. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que en una interpretación de la Constitución a la luz del Código Civil, pero hombre, no hay que interpretar la Constitución a la luz del Código Civil, tendría que ser más bien al contrario, ¿no? Pero de acuerdo con esta interpretación, la persona podría implicar no solamente el aborto, sino el infanticidio. Y entonces decían, no, todos, pero todos era un poco absurdo. Gregorio Peces Barba, que era miembro de la ponencia constitucional por parte del Partido Socialista Obrero Español, que luego fue presidente del Congreso, y que es una de esas autoridades para muchos, no para mí, reconocida como teórico del derecho, pues hizo un discurso cínico y brutal, pero que merece la pena que cite porque refleja algo de lo que decía el señor magistrado. Decía, desengáñense sus señorías. El problema de la interpretación constitucional y de la justicia constitucional no es otro que el problema de la fuerza. Si ustedes ponen hoy todos, y el día de mañana hay una mayoría parlamentaria favorable a la despenalización del aborto, o un tribunal constitucional favorable a la despenalización del aborto, ustedes han puesto todos y el aborto se despenaliza. Si ustedes ponen ahora la persona y el día de mañana hay un congreso favorable a la vida y no, por tanto, al aborto procurado, y una corte constitucional, un tribunal constitucional que va también en esa dirección, ustedes han puesto la persona y no habrá aborto. Bueno, esto digo que es cínico, porque esto entonces ¿qué ponemos? Da igual lo que pongamos. Todo da igual. Pero yo creo que no debe ser así. Otra cosa distinta es que se podría decir, es que la palabra persona significa solo lo que el Código Civil dice, porque ¿por qué el Código Civil, los códigos civiles, el peruano dijo lo mismo, decía esas mismas cosas? ¿Por qué decían eso los códigos civiles del 19? Por la gran mortandad que había en el parto. A veces morían los hijos, las madres, unos, otros, y había problemas de premoriencia y de conmoriencia. Y los problemas de premoriencia y conmoriencia, ¿qué implicaban? Transmisiones patrimoniales por derecho de sucesiones. Por eso los códigos civiles del 19, no porque fueran partidarios del aborto o del infanticidio, por eso dijeron la persona tiene que haber, para ser persona, pero para ser persona efectos jurídico-patrimoniales sucesorios, tiene que haber vivido 24 horas enteramente desprendida del seno materno. Entonces, efectivamente hay un cuadro cultural, un cuadro. Otro ejemplo, segundo y último ejemplo en este punto, y luego la parte final de la pregunta del querido colega. Es el problema de los Estados Unidos, que es muy distinto a nuestra mentalidad. Por un lado está el extremo que acabo de contar, de Peces Barba, que es que da igual todo, porque podemos poner lo que sea y luego en el futuro hay unos señores que piensan lo que quieren y que pensando lo que quieren da igual lo que hayan escrito los anteriores. Es que esto es devaluar la Constitución totalmente, ¿no? Pero en los Estados Unidos es lo contrario, o mejor dicho, la escuela llamada originalista, que es la escuela conservadora allí, con la que yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Porque el originalismo es la escuela que fue de Robert Bork, luego de Antonin Scalia, muerto hace poco tiempo, y ahora de Samuel Alito, a los que están crucificando por la sentencia última del mes de julio. Vamos a ver, el originalismo consiste en decir que la interpretación constitucional consiste en individuar y determinar qué pensaban los que hicieron la Constitución. Hombre, eso es poco excesivo. Entonces dice, no, es que nuestros padres fundadores nunca pensaron en el aborto o nunca pensaron en las manipulaciones genéticas, y claro, no era posible, las manipulaciones genéticas, y que entonces como nunca pensaron en eso, pues entonces eso no puede tener base constitucional.
Eso es llevar las cosas a un extremo. Y claro, ¿qué ocurre? Que mientras los conservadores se dedican a ponerse en la mente de los padres fundadores, los llamados progresistas lo que hacen es hacer interpretación constitucional basada en valores, en contravalores con gran frecuencia, pero en valores. Claro, ahí hay dos extremos de la hermenéutica constitucional que a mi juicio son nocivos. Da igual lo que diga la Constitución, o la Constitución dice lo que pusieron, pero lo que pusieron en 1787 y lo que pusieron en 1787 con lo que pensaban. Bueno, entonces, se me ha olvidado una cosa. Sí, al gobierno de los jueces. Este es otro tema. Claro, evidentemente, uno de los problemas que plantea la justicia constitucional interpretada de modo activista, es que permite a ciertos jueces un tipo de comportamiento que sin el paraguas, sin la cobertura de la justicia constitucional era imposible. Los jueces se han sentido de alguna manera liberados del corsé de la ley. Ustedes aplican la ley. Y entonces ahora no, nosotros ahora aplicamos la ley, pero claro, la ley interpretada por la Constitución. ¿Y quién interpreta la Constitución? Para empezar, nosotros. Luego ya llegará la Corte Constitucional quizá, el Tribunal Constitucional quizá, pero de momento nosotros. Y entonces, claro, este es el problema de lo que se llamó el gobierno de los jueces, término que se aplicó a los Estados Unidos de América por Lambert, un escritor francés. Y que es un problema que nosotros no hemos entendido durante mucho tiempo, no era un problema que viéramos, pero yo creo que ese es un problema que ahora sentimos y que lo sentimos todos. Y como digo, se plantea en los distintos niveles. Ese es un problema orgánico en el fondo del neoconstitucionalismo. Yo hacía referencia al tema de los consejos de la magistratura. Creo que también tiene que ver. Los consejos de la magistratura tienen que ver también con el empoderamiento. Perdónenme, yo nunca utilizo estas palabras, pero el empoderamiento de los jueces. Ahora sí, doctor Gutiérrez, escuchamos sus palabras de clausura. Gracias, muchas gracias, profesor, por la oportunidad. Y ciertamente solamente me queda agradecer la presencia de tan brillante jurista español que nos ha disertado una charla absolutamente relevante, sobre todo en tiempos actuales, los cuales nos corresponde asumir un rol con mayor amplitud y pluralismo. Impartir una nueva justicia constitucional que comprometido no solamente con los derechos, sino también con los principios y los valores, y no con los contravalores, ¿no? Mejoremos la justicia constitucional en el país, ¿no? Que ciertamente un país tan diverso, heterogéneo, con diferentes sociedades que merecen ser analizadas en su verdadera perspectiva, nos obliga a que también otros foros académicos se vean desde diferentes ejes y diferentes aspectos. Y convenimos con los magistrados, tanto el vicepresidente como el director, en la necesidad de procurar mayores líneas de investigación, y ampliar la temática basada esencialmente también sobre la sociología del derecho, ¿no? La realidad nacional, etcétera, que el director, entiendo, es parte de lo que va a venir a implementar. Un diálogo permanente, ¿no? No solamente entre nosotros, ustedes que son los especialistas, la ciudadanía, también sino los jueces del Poder Judicial, que creo que es importante un diálogo permanente que nos permita fortalecer el rol que nos corresponde en este periodo, que es impartir justicia constitucional. Así que les agradezco, me voy muy contento, ha sido un honor escucharlo y conocerlo, y gracias también a mis colegas por permitirme hoy, el día de hoy, cerrar este evento. Así que, sin más, declaro clausurar el evento y muchas gracias por su presencia. Doctor Helder Domínguez Haro, director del Centro de Estudios Constitucionales, le invitamos a hacer entrega de un obsequio a nuestro invitado, el doctor Ayuso.
Ay, perdón. Querido profesor, muchas gracias por su presencia en suelo peruano y esperamos volverlo nuevamente a encontrar. Muchísimas gracias por su amabilidad. Ha sido un Un verdadero placer. presente sobre el fondo editorial del Centro de Estudios. Magnífico, muchísimas gracias. Constitucional. Se lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Cosas. Estos que quieren que me detengan en el aeropuerto. Sigue pidiendo, sigue pidiendo. Muchísimas gracias. Por favor, estas son de las publicaciones. Gracias, profesora. Bien, Muchísimas gracias por su amabilidad. muchas gracias. Hemos llegado a la culminación de la conferencia magistral. Se les agradece a todos por su participación. Buenas tardes.